Todo comenzó con una llamada que no estaba destinada a mí. Una equivocación del destino, si quieres llamarlo así. Era martes por la tarde y yo había regresado temprano de la oficina. El bufete de abogados donde trabajo en Valencia me había dado la tarde libre después de ganar un caso importante. Pensé en sorprender a Lucía, mi esposa de 8 años, con una cena en aquel restaurante junto al mar que tanto le gustaba. Entré a nuestro apartamento en silencio. El sol de la tarde se filtraba por las persianas entornadas, dibujando líneas doradas sobre los muebles que habíamos elegido juntos. Escuché la voz de Lucía antes de verla. Estaba en el balcón, hablando por teléfono en voz baja, casi un susurro, pero con una intimidad que me resultó extraña. Me detuve. No pretendía espiar, pero algo en su tono me congeló en el sitio. Mañana estará todo el día en los juzgados de Murcia. Tendremos tiempo. La risa que siguió a sus palabras era distinta, una que jamás había escuchado en los años que llevábamos juntos. No, Javier no sospecha nada. Es demasiado ingenuo, demasiado confiado. El suelo pareció desvanecerse bajo mis pies. Mi nombre en sus labios pronunciado con ese desdén, esa condescendencia. El corazón me latía tan fuerte que temí que pudiera oírlo. Pero ella continuó hablando, ajena a mi presencia. Lo sé. Yo también lo echo de menos. Estos momentos robados no son suficientes, pero pronto, te lo prometo. Cuando tenga lo que necesito de él. Retrocedí lentamente, tratando de que el suelo de madera no crujiera bajo mis zapatos. Salí del apartamento tan silenciosamente como había entrado. Cerré la puerta y me quedé en el pasillo, respirando con dificultad. El ramo de rosas que había comprado en el mercado de Ruzafa se deshizo entre mis dedos temblorosos. No sé cuánto tiempo permanecí allí, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Las palabras de Lucía se repetían en mi mente como una cruel letanía. Demasiado ingenuo, demasiado confiado. ¿Era eso lo que pensaba de mí después de compartir tanto? Después de los sacrificios, los sueños compartidos, las noches abrazados bajo la brisa mediterránea, prometiéndonos un futuro juntos? Bajé las escaleras como un autómata y caminé sin rumbo por las calles empedradas del centro histórico. La gente pasaba a mi lado, riendo, hablando, viviendo. Yo me sentía como un fantasma, vacío, transparente. El sol de Valencia, que siempre me había llenado de vida, ahora parecía burlarse de mi ingenuidad. Me detuve frente a la catedral, observando distraídamente a los turistas que se maravillaban con el santo cáliz. ¿Cuántas veces había traído a Lucía aquí, cuando éramos novios? Recordé cómo sus ojos brillaban al contarle las leyendas, cómo su mano buscaba la mía en la penumbra de las capillas. Todo mentira, todo una elaborada actuación. No recuerdo cómo llegué al pequeño bar de la Plaza Redonda. Víctor, el dueño, me conocía desde la universidad. Me miró con preocupación mientras me servía un coñac que no pedí. «Tienes cara de haber visto un fantasma, Javier», comentó, apoyándose en la barra. ¿Problemas en el bufete? Negué con la cabeza. Las palabras no salían. ¿Cómo explicar que acababa de descubrir que mi vida era una farsa? Que la mujer que creía mi compañera me veía como un obstáculo, un medio para conseguir algo. Es Lucía, logré decir finalmente. Me engaña. Víctor suspiró y rellenó mi copa sin decir nada. A veces el silencio es el mejor consuelo. ¿Qué vas a hacer?, preguntó después de un largo rato. Buena pregunta. La ira, el dolor, la humillación se mezclaban en mi interior como una tormenta. La imagen de Lucía y su amante, riéndose de mí y planeando a mis espaldas, me carcomía por dentro. Quería gritar, romper cosas, confrontarla allí mismo, pero algo más profundo comenzó a emerger entre el caos de mis emociones. No lo sé, respondí sinceramente, pero no voy a darle la satisfacción de verme destrozado. Víctor asintió, comprendiendo. Mi abuelo siempre decía que la mejor venganza es vivir bien, pero también decía que un poco de justicia poética nunca está de más. Esas palabras encendieron algo en mí. No quería violencia, no quería descender a la vulgaridad de los gritos y las acusaciones. Quería algo más, elegante,
Algo que le devolviera a Lucía la moneda de la humillación con intereses, pero sin mancharme las manos. Miré el reloj. Eran casi las 8. Lucía estaría preguntándose dónde estaba yo. Quizás incluso preocupada. O quizás aliviada de tener una noche más para sus planes. Necesito pensar, le dije a Víctor. Y necesito que nadie sepa que sé la verdad. Ni siquiera ella. Mi casa está a tu disposición si necesitas dónde quedarte, ofreció mi amigo. Negué con la cabeza. Voy a volver a casa y actuar como si nada hubiera pasado. Voy a ser el mismo Javier ingenuo y confiado que ella cree que soy. Por ahora. Y después, una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. Después voy a descubrir exactamente qué es lo que quiere de mí, y voy a asegurarme de que el precio de su traición sea más alto de lo que jamás imaginó. Cuando regresé al apartamento, Lucía estaba preparando la cena. Se acercó a besarme como siempre, con aquella sonrisa que antes me derretía y que ahora veía como la máscara que era. Le devolví el beso, interpreté mi papel a la perfección. Le conté sobre el caso, sobre el cliente agradecido, sobre mis planes para sorprenderla que luego olvidé por el trabajo. Mañana tengo que ir a los juzgados de Murcia, mencioné casualmente mientras cenábamos. Será un día largo. Vi el destello en sus ojos rápido pero inconfundible. Anticipación, planificación, la confirmación que su amante esperaba. ¿Quieres que prepare algo especial para cuando regreses?, preguntó con fingida dulzura. No será necesario, respondí, sonriendo. No sé a qué hora volveré. Esa noche, mientras ella dormía a mi lado, permanecí despierto, observando el techo. Mi mente trabajaba frenéticamente, conectando puntos, recordando detalles, pequeñas inconsistencias en los últimos meses que había ignorado por confianza o por amor. La llamada solo había sido la confirmación de algo que, en el fondo, quizás ya sabía. No iría a Murcia mañana. No le daría la oportunidad que esperaba. En cambio, comenzaría mi propia investigación. Porque si algo había aprendido como abogado era que la información es poder. Y yo necesitaba todo el poder posible para lo que estaba por venir. Al día siguiente fingí prepararme para mi viaje a Murcia. Me vestí con mi traje más formal, preparé mi maletín con documentos y me despedí de Lucía con un beso rutinario. Ella estaba radiante, casi impaciente por verme salir. Me deseó suerte con el caso y me recordó que no me esperara para cenar. Su actuación era impecable. De no haber escuchado aquella llamada jamás habría sospechado nada. En lugar de dirigirme a la estación, conduje hasta el despacho de mi amigo Diego, un investigador privado que había colaborado con nuestro bufete en varios casos. No le di muchos detalles, solo que necesitaba vigilancia sobre mi esposa durante las próximas horas. Diego me miró con esa comprensión silenciosa que solo tienen quienes han visto demasiadas veces la misma historia. ¿Estás seguro, Javier? A veces es mejor no saber. Ya sé lo suficiente, respondí. Ahora necesito pruebas. Me instalé en su oficina, frente a una pequeña pantalla que mostraba las imágenes que su ayudante transmitiría. No tuve que esperar mucho. Apenas una hora después de mi supuesta partida, Lucía salió del apartamento. No iba vestida como cualquier día. Llevaba un vestido que nunca le había visto, maquillaje cuidadoso, el cabello suelto como sabía que me gustaba a mí. Solo que no era para mí. La seguimos hasta un hotel en el barrio del Carmen. No uno cualquiera, sino el mismo donde habíamos pasado nuestra primera noche juntos, cuando éramos estudiantes y apenas podíamos permitirnos la habitación más sencilla. Ahora entraba con paso decidido, como quien conoce bien el camino. Su amante llegó 15 minutos después. Lo reconocí al instante. Carlos Mendoza, mi supuesto amigo, socio del bufete y padrino de nuestra boda. El hombre que había brindado por nuestra felicidad eterna mientras miraba a mi esposa con ojos que yo, cegado por la confianza, nunca supe interpretar. Diego apagó la pantalla al ver mi expresión. ¿Quieres que siga grabando? Asentí mecánicamente. Cada prueba sería importante después. Pasé las siguientes horas examinando nuestras cuentas bancarias, extractos de tarjetas de crédito, correos electrónicos. La traición iba más allá de lo personal. Descubrí transferencias regulares de nuestra cuenta conjunta a una cuenta que no reconocía. Pequeñas cantidades al principio,
luego sumas mayores. En total, casi 80.000 euros en los últimos 6 meses. Revisé el registro de llamadas de nuestro teléfono fijo. Llamadas a Carlos cuando sabían que yo estaba en el juzgado. Correos eliminados pero recuperables con mi conocimiento informático básico. Planes, estrategias. Incluso encontré un borrador de carta donde Lucía consultaba a un abogado sobre cómo proceder con el divorcio asegurándose la mayor parte de nuestro patrimonio. Lo más doloroso fue encontrar fotos en una carpeta oculta en su ordenador. Ellos en Madrid, Barcelona, incluso en París. Viajes que Lucía había justificado como visitas a su madre enferma en Sevilla o reuniones de trabajo. En algunas fotos llevaban juntos mi reloj favorito, regalo de mi padre, que Lucía había declarado perdido hace meses. El dolor inicial se transformaba paulatinamente en algo frío y calculador. Cada nueva pieza de información alimentaba no mi ira, sino mi determinación. Esto ya no era solo sobre una infidelidad, era sobre una estafa elaborada, una manipulación sistemática, un plan para arrebatarme no solo mi dignidad, sino también el fruto de años de trabajo. A media tarde recibí un mensaje de Diego. El video mostraba a Lucía y Carlos saliendo del hotel, almorzando en nuestra terraza favorita junto al mercado central, comprando en tiendas caras con lo que presumiblemente era mi dinero. Se comportaban con cautela en público, pero sus miradas, sus gestos íntimos, contaban la historia que yo ya conocía. Regresé a casa antes que ella, reorganicé todo exactamente como estaba y me cambié de ropa. Cuando Lucía volvió, yo estaba en el sofá, fingiendo cansancio después de un largo día en Murcia. Ella interpretó su papel de esposa atenta, preguntando sobre el caso, ofreciéndome una copa de vino, contándome sobre su tranquilo día en casa. «Estás especialmente guapa hoy», comenté casualmente notando restos del maquillaje especial que se había puesto para él. Se tensó imperceptiblemente. «¿Tú crees? No he hecho nada especial. Debe ser la luz entonces», sonreí. «Te favorece». Esa noche, mientras cenábamos, estudié cada gesto, cada inflexión en su voz. La mujer frente a mí era una desconocida que había perfeccionado el arte del engaño. Me pregunté cuánto de nuestra historia había sido real. ¿Alguna vez me había amado? ¿O siempre fui un medio para conseguir el estilo de vida que deseaba? Al día siguiente continué mi investigación. Visité a la madre de Lucía en Sevilla, con la excusa de sorprenderla. La pobre mujer, realmente enferma aunque no tanto como Lucía me había hecho creer, se sorprendió al verme. «Javier, qué alegría. Hacía meses que no venías». ¿Meses? Pero si Lucía viene a verte cada pocas semanas. La confusión en su rostro fue reveladora. ¿Lucía? La última vez que vino fue en Navidad, y solo estuvo 2 días. Pasé 1 hora con ella, escuchando historias sobre su salud, que mejoraba gradualmente. No empeoraba como Lucía me había dicho para justificar sus supuestas visitas frecuentes. Cada palabra de la anciana era otro clavo en el ataúd de mi matrimonio. De regreso en Valencia, contacté discretamente con algunos clientes del bufete. Como sospechaba, Carlos había estado desviando casos, convenciendo a clientes importantes de que yo estaba sobrecargado y ofreciéndose él mismo como alternativa. Casos lucrativos que deberían haber sido míos por contrato. La conspiración era completa, personal y profesional. La pareja perfecta destruyendo metódicamente mi vida mientras sonreían a mi cara. En el camino de vuelta al apartamento, pasé por la joyería donde habíamos comprado nuestras alianzas. La dependienta me reconoció. «Señor Ferrer, qué coincidencia. Su esposa estuvo aquí la semana pasada». Mi corazón dio un vuelco. «¿Ah, sí?» No me comentó nada. Vino a recoger el anillo que encargaron. Un diseño precioso, por cierto. ¿Podría recordarme cómo era? Quiero asegurarme de que le dieron exactamente lo que pedimos». La mujer me mostró en el catálogo un anillo de platino con un diamante negro central. Nunca había visto ese anillo. Nunca habíamos encargado nada semejante. «¿Y pagó en efectivo o con tarjeta?», pregunté casualmente. «Con su tarjeta de crédito conjunta, como siempre. 3.000 euros. Un regalo para su amante con mi dinero». Aquella noche, mientras Lucía dormía, revisé su teléfono.
Había mensajes borrados que pude recuperar. Planes para el futuro. Un apartamento en Barcelona que planeaban comprar juntos. Con mi dinero, naturalmente. Incluso habían discutido cómo convencerme de firmar documentos que me perjudicarían en caso de divorcio. Es tan confiado que firmará sin leer si se lo pides con esa sonrisa tuya, había escrito Carlos. La frialdad con que planeaban destruirme me heló la sangre, pero también me dio claridad. No actuaría por impulso. No montaría una escena dramática que solo serviría para alertarlos. Mi venganza sería meticulosa, paciente, implacable. Les devolvería cada humillación multiplicada por 10. Mientras guardaba todas las pruebas en un lugar seguro, recordé las palabras que mi abuelo, juez durante 40 años, solía repetir. La justicia no siempre llega a través de los tribunales, Javier. A veces llega por caminos inesperados, pero siempre llega. Y yo me aseguraría de que así fuera. Durante las siguientes semanas, me convertí en un actor consumado. Interpretaba al Javier de siempre, trabajador, confiado, ligeramente distraído por sus casos. Le sonreía a Lucía por las mañanas, la besaba al volver a casa, escuchaba sus mentiras sobre sus días y le contaba las mías sobre mi trabajo. Una danza de falsedades donde ambos fingíamos, aunque solo yo sabía que estábamos bailando. Mientras tanto, preparaba meticulosamente mi plan. Había 3 elementos que quería recuperar: mi dignidad, mi dinero y mi posición en el bufete. La venganza debía ser proporcional al daño causado, pero ejecutada con elegancia. Nada de violencia, nada de escándalos vulgares. Quería que sintieran lo que yo había sentido, la tierra desapareciendo bajo sus pies cuando menos lo esperaban. Lo primero fue proteger mis activos. Hablé con mi banco, alegando preocupación por posibles fraudes. Modifiqué los permisos de la cuenta conjunta para que cualquier transferencia superior a 1.000 euros requiriera autorización por doble vía. Abrí una nueva cuenta en otro banco donde empecé a transferir pequeñas cantidades que no levantaran sospechas. Cambié contraseñas, cerré accesos compartidos, aseguré documentos importantes. En el bufete, comencé a cultivar relaciones más estrechas con los socios principales, especialmente con don Alejandro Montero, el fundador, que siempre me había apreciado. Sin mencionar mis sospechas sobre Carlos, le sugerí la posibilidad de manejar algunos casos específicos que sabía interesarían al bufete. Casos difíciles que nadie quería, pero donde yo veía oportunidades de lucimiento. Me sorprende este repentino interés, Javier, comentó don Alejandro durante uno de nuestros almuerzos. Siempre has sido brillante, pero últimamente parece que tienes algo que demostrar. Quizás me he conformado demasiado tiempo con ser simplemente bueno, respondí. Ahora quiero ser excepcional. El anciano sonrió, complacido con mi ambición renovada. Lo que no sabía es que cada caso que ganaba, cada cliente que impresionaba, era un escalón más en mi ascenso, y simultáneamente, en la caída de Carlos. El elemento más delicado era, por supuesto, Lucía. Necesitaba que se sintiera segura, que creyera que su plan marchaba perfectamente. Así que empecé a sembrar pequeñas oportunidades. Mencionaba casualmente inversiones exitosas. Dejaba ver extractos bancarios con saldos saludables. Hablaba de un posible ascenso que implicaría viajes frecuentes. ¿Has pensado en la posibilidad de mudarnos a una casa más grande?, le pregunté una noche, mientras cenábamos. Quizás algo en la Alameda o cerca del Palau de la Música. Sus ojos brillaron con codicia apenas disimulada. ¿Crees que podríamos permitírnoslo? Con mi próximo ascenso, sin duda. Aunque necesitaríamos reorganizar algunas inversiones. El anzuelo estaba lanzado. Como esperaba, en los días siguientes empezó a mostrar interés por nuestras finanzas, a preguntar por detalles de inversiones, a sugerir que quizás debería involucrarse más en la administración de nuestro patrimonio, para ayudarme. Mientras tanto, yo seguía acumulando pruebas. Diego me proporcionaba informes detallados de sus encuentros con Carlos, fotografías, grabaciones de conversaciones en lugares públicos. Descubrí que planeaban dar el golpe final en primavera, cuando se cumpliría nuestro 9º aniversario. La fecha tenía sentido legal. En España,
Tras 15 años de matrimonio, en caso de divorcio, la pensión compensatoria puede ser indefinida. Ellos no querían esperar tanto. 9 años les parecían suficientes para reclamar una compensación sustancial. Su plan era tan simple como efectivo. Lucía presentaría una demanda de divorcio alegando infidelidad por mi parte. Tenían preparado a un testigo falso, una joven pasante del bufete que, a cambio de promesas de promoción profesional por parte de Carlos, declararía haber mantenido una relación conmigo. Simultáneamente, Carlos maniobrarían para presentarme como negligente en algunos casos importantes, justificando mi expulsión del bufete. Con mi reputación destruida y sin trabajo, Lucía podría reclamar no solo la mitad de nuestros bienes, sino también una pensión considerable. Lo descubrí todo una tarde, revisando archivos en el ordenador portátil de Lucía mientras ella estaba en una de sus clases de yoga, que en realidad eran encuentros con Carlos. Encontré borradores de la demanda, correos con el abogado que habían contratado, incluso un documento donde calculaban cuánto podrían obtener de mí. En lugar de enfurecerme, aquello me dio la pieza final que necesitaba. Ahora conocía su estrategia completa. Era el momento de preparar mi contraataque. El plan que diseñé era arriesgado, pero, si funcionaba, sería perfecto. No solo recuperaría lo que era mío, sino que les daría una lección que nunca olvidarían. Primero, necesitaba la complicidad de algunas personas clave. Don Alejandro fue el primero. Una tarde, después de ganar un caso particularmente difícil, le pedí una reunión privada. Le mostré algunas de las pruebas que tenía sobre las actividades de Carlos, clientes desviados, información confidencial filtrada a la competencia, uso de recursos del bufete para asuntos personales. El anciano me escuchó en silencio, su rostro endureciéndose con cada nueva revelación. Al final solo hizo una pregunta. ¿Por qué no has venido antes con esto, Javier? Porque necesitaba estar seguro, respondí. Y porque quería darle una solución, no solo un problema. Le presenté mi propuesta, una reestructuración del bufete que, casualmente, dejaría a Carlos en una posición vulnerable. Don Alejandro asintió lentamente. Esto tiene que ver con algo más que asuntos profesionales, ¿verdad? Mi esposa y él mantienen una relación desde hace meses, admití, y han estado desviando dinero de nuestras cuentas conjuntas. No hizo falta decir más. En el mundo de don Alejandro, la lealtad era sagrada, la traición, imperdonable. ¿Qué necesitas de mí exactamente? Solo que anuncie la reestructuración en la fecha que le propondré, y que confíe en mí para el resto. El segundo cómplice fue Víctor, mi amigo del bar. Su local sería el escenario del acto final. Necesitaba un lugar público pero íntimo, donde pudiera controlar la situación sin interferencias externas. Va a ser una noche interesante, comentó cuando le expliqué lo que planeaba. ¿Estás seguro de que quieres hacerlo así? Podría ser incómodo. La comodidad no es lo que busco, respondí. Es justicia. Los últimos preparativos incluyeron una visita al banco para finiquitar ciertos detalles, la preparación de documentos específicos con la ayuda de un notario amigo y una conversación privada con la joven pasante que habían planeado usar como falso testigo. Le mostré lo que sabía y le ofrecí una alternativa: colaborar conmigo o enfrentarse a las consecuencias de participar en una falsa denuncia. Eligió sabiamente. Finalmente, llegó el día señalado. Una semana antes de la fecha en que Lucía y Carlos planeaban dar su golpe, organicé una cena para celebrar mi ascenso. Invité a socios del bufete, amigos comunes, incluso a la madre de Lucía, a quien hice venir desde Sevilla con la excusa de darle una sorpresa a su hija. La cena sería en el restaurante de Víctor, que había cerrado para el evento privado. Lucía estaba radiante, convencida de que esta reunión de personas importantes solo facilitaría sus planes posteriores. Carlos fingió entusiasmo por mi éxito, brindando generosamente mientras intercambiaba miradas cómplices con mi esposa. Todo estaba dispuesto: los documentos preparados, las personas clave informadas, las pruebas listas para ser presentadas. Mientras observaba a Lucía y Carlos sonreír y charlar con nuestros invitados, sentí una extraña calma.
No era odio lo que me movía, sino un deseo profundo de equilibrio, de justicia. La trampa estaba tendida. Solo quedaba esperar a que cayeran en ella. Y lo harían, porque su mayor debilidad era la misma que habían explotado en mí: la confianza excesiva. Estaban tan seguros de su inteligencia, tan convencidos de mi ingenuidad, que jamás imaginarían que el cazador podría convertirse en presa. Cuando don Alejandro se levantó para hacer el primer brindis de la noche, sonreí interiormente. El espectáculo estaba a punto de comenzar, y yo, por primera vez en meses, me sentía completamente en control. El restaurante de Víctor nunca me había parecido tan acogedor como aquella noche. Las luces tenues, el aroma a romero y tomillo proveniente de la cocina, el suave murmullo de las conversaciones. Todo creaba el ambiente perfecto para lo que estaba por venir. Observé a nuestros invitados, socios del bufete, amigos comunes, la madre de Lucía, que había llegado esa misma tarde desde Sevilla, todos reunidos para celebrar mi supuesto ascenso, ignorantes del verdadero propósito de la velada. Lucía resplandecía en un vestido rojo que le había regalado en nuestro último aniversario. Se movía entre los invitados con esa gracia natural que me había cautivado hace años, riendo, sirviendo copas, siendo la perfecta anfitriona. Carlos, discreto pero seguro, mantenía una distancia apropiada de ella en público, aunque sus miradas se encontraban con demasiada frecuencia. Pensaban que estaban siendo cautos. No sabían que cada gesto, cada mirada furtiva, cada sonrisa cómplice, solo añadía leña al fuego que estaba a punto de encender. Don Alejandro Montero llegó puntual, como siempre. A sus 70 años, seguía siendo una figura imponente, respetado por todos en el mundo jurídico valenciano. Me saludó con afecto genuino y le presenté a la madre de Lucía, que no lo conocía. Intercambiaron algunas palabras mientras yo observaba discretamente a Carlos. Parecía ligeramente nervioso ante la presencia del fundador del bufete, aunque intentaba disimularlo con sonrisas excesivas y comentarios ingeniosos. «Todo está listo», me susurró Víctor al pasar a mi lado con una bandeja de canapés. «Los sobres están en mi despacho, como acordamos». Asentí imperceptiblemente. El nudo en mi estómago se aflojó un poco. Meses de planificación, de contener mi ira, de fingir normalidad mientras reunía pruebas y preparaba mi estrategia. Todo se reduciría a los próximos 90 minutos. La cena comenzó con normalidad. Primeros platos exquisitos, vino de la Ribera del Duero, conversaciones animadas sobre política, casos interesantes, el último partido del Valencia CF. Mantuve mi papel de anfitrión orgulloso, agradeciendo a todos por acompañarnos en esta celebración especial. Vi a Lucía relajarse progresivamente, convencida de que todo transcurría según lo previsto. Pobrecita. No tenía idea de que cada minuto que pasaba la acercaba más al precipicio. Tras el plato principal, cuando el ambiente era ya distendido gracias al buen vino y la excelente comida, don Alejandro se levantó para el primer brindis. Todos guardaron silencio inmediatamente, como corresponde ante una figura de su estatura. «Amigos», comenzó con su voz grave, «estamos aquí para celebrar no solo el éxito profesional de Javier, sino también para anunciar algunos cambios importantes en el bufete Montero & Asociados». Vi cómo Carlos se tensaba ligeramente. Esto no estaba en el guión que él esperaba. Después de muchos años de dedicación y lealtad inquebrantable, continuó don Alejandro, he decidido que ha llegado el momento de pensar en el futuro de nuestro bufete. Por ello, me complace anunciar que Javier Ferrer será nombrado socio director, asumiendo gradualmente las responsabilidades que hasta ahora he llevado yo mismo. Un murmullo recorrió la mesa. Los ojos de Carlos se abrieron con incredulidad. Lucía, desconcertada, intentaba mantener su sonrisa mientras procesaba lo que esto significaba para sus planes. Adicionalmente, prosiguió don Alejandro, hemos identificado ciertas irregularidades en la gestión de algunos casos y clientes. Esto nos obligará a realizar una auditoría exhaustiva y, potencialmente, a prescindir de algunos miembros del equipo. Sus ojos se posaron brevemente en Carlos, quien palideció visiblemente.
El mensaje era claro para quien supiera interpretarlo. Cuando don Alejandro terminó su discurso entre aplausos, me levanté para agradecer su confianza. Era mi turno. Gracias, don Alejandro. Es un honor inmerecido. Comencé con humildad calculada. En días como hoy, uno reflexiona sobre lo que realmente importa en la vida. La lealtad, la confianza, la honestidad. Valores que he intentado mantener tanto en mi vida profesional como personal. Miré directamente a Lucía mientras pronunciaba estas palabras. Ella me sostuvo la mirada, aunque pude ver una sombra de inquietud cruzar su rostro. La confianza, una vez rota, es como un espejo quebrado. Puede repararse, pero siempre mostrará las grietas. Hice una pausa. La tensión era palpable. Carlos bebió nerviosamente de su copa de vino. Hoy quiero compartir con todos ustedes no solo mi alegría por este reconocimiento profesional, sino también una decisión personal importante. Lucía y yo hemos estado reconsiderando nuestro futuro juntos. Vi el pánico en los ojos de mi esposa. Esto no era lo planeado. Se suponía que ella daría el primer paso, no yo. Después de mucha reflexión, y debo admitirlo, de descubrimientos dolorosos, he decidido que nuestros caminos deben separarse. Un silencio sepulcral cayó sobre la mesa. La madre de Lucía dejó caer su tenedor, que resonó como un disparo en el silencio. Lucía, Carlos, dije mirándolos alternativamente. Quizás quieran explicar a nuestros amigos los motivos, o prefieren que lo haga yo con la ayuda de algunas imágenes y documentos interesantes. La cara de Lucía pasó del desconcierto al terror en segundos. Carlos intentó levantarse, pero don Alejandro puso una mano firme sobre su hombro, obligándolo a permanecer sentado. «No sé de qué estás hablando, Javier», balbuceó Lucía intentando recuperar el control. «Creo que has bebido demasiado». «Qué curioso», respondí con calma mientras hacía una señal a Víctor, quien inmediatamente trajo una carpeta. Yo pensaba lo mismo hace unos meses, cuando escuché por casualidad una llamada tuya. Pensé que había malinterpretado todo, que mi imaginación me jugaba una mala pasada, hasta que empecé a prestar atención a los detalles. Abrí la carpeta y extraje varias fotografías. Las repartí lentamente alrededor de la mesa, como quien distribuye cartas en una partida de póker. Eran imágenes de Lucía y Carlos en diferentes lugares. El Hotel del Carmen, restaurantes caros, incluso en la puerta de una agencia inmobiliaria en Barcelona. La traición en el matrimonio es dolorosa. Continué mientras nuestros invitados observaban las fotografías con expresiones que iban desde la sorpresa hasta la incomodidad. Pero descubrir que además planeaban estafarme profesional y económicamente, eso requería una respuesta adecuada. Extraje entonces más documentos. Extractos bancarios mostrando las transferencias irregulares, copias de correos electrónicos entre ellos discutiendo cómo manipular clientes, el borrador de demanda de divorcio preparado a mis espaldas. «Lucía, querida», me dirigí a ella con fingida dulzura. «¿Recuerdas aquellos documentos que te pedí que firmaras la semana pasada? ¿Los relacionados con la hipoteca de nuestra nueva casa?» Su expresión me confirmó que recordaba perfectamente haber firmado varios papeles sin leerlos, confiando en mi palabra sobre su contenido. En realidad, firmaste la renuncia voluntaria a cualquier derecho sobre nuestros bienes comunes, reconociendo haber desviado fondos sin mi consentimiento. Todo debidamente notariado. «Eso es ilegal», exclamó Carlos, encontrando finalmente su voz. «Es coacción, engaño, manipulación. Curioso que menciones esos términos precisamente tú», respondí con una sonrisa. «¿Quieres que hablemos de manipulación? ¿De cómo convenciste a la joven Marta para que declarara falsamente sobre una relación conmigo que nunca existió?» Marta, la pasante que se encontraba entre los invitados por mi expresa petición, se sonrojó intensamente mientras todas las miradas se dirigían hacia ella. «Lo siento, señor Mendoza», dijo con voz temblorosa. «Le he contado todo al señor Ferrer, y también a don Alejandro». Carlos parecía a punto de desmayarse. Su carrera, su reputación, todo se desmoronaba ante sus ojos. Lucía, siempre más rápida en recuperarse, intentó una última estrategia. Se levantó con dignidad, las lágrimas asomando a sus ojos. «Javier, por favor, esto es humillante para todos.
Podemos hablar en privado, solucionar esto como adultos. ¿Como adultos?, repetí. ¿Te refieres a adultos que planean durante meses cómo destruir la vida de quien confía en ellos? ¿Que roban, mienten, traicionan? No, Lucía. Ya no hay nada que hablar en privado. La verdad, como la justicia, se sirve mejor a la luz del día. La madre de Lucía, que había permanecido en silencio hasta entonces, se levantó con dificultad, apoyándose en la mesa. «Hija mía», dijo con voz quebrada, «dime que nada de esto es cierto». El silencio de Lucía fue más elocuente que cualquier confesión. La anciana negó con la cabeza, profundamente decepcionada, y se dirigió hacia la salida. Antes de marcharse, se detuvo junto a mí y apretó suavemente mi mano en un gesto de solidaridad que valía más que 1000 palabras. Uno a uno, los invitados fueron excusándose, incómodos ante el drama que se desarrollaba ante ellos. Pronto solo quedamos Lucía, Carlos, don Alejandro, Víctor y yo. «Esto no termina aquí», amenazó Carlos. «Te arrepentirás de esta humillación pública». Don Alejandro carraspeó significativamente. «Creo que quien debe preocuparse eres tú, Carlos. Mañana a primera hora quiero verte en mi despacho para discutir tu futuro en el bufete. O más bien, la ausencia de él». Cuando finalmente se marcharon, Lucía con los ojos enrojecidos y Carlos mascullando amenazas vacías, me quedé solo con Víctor, quien me ofreció un coñac en silencio. «¿Cómo te sientes?», preguntó después de un largo rato. Contemplé el ámbar líquido en mi copa reflexionando sobre la pregunta. No sentía la euforia que había anticipado, ni el placer vengativo que quizás esperaba. Solo un extraño vacío, mezclado con algo parecido a la liberación. Como alguien que ha estado conteniendo la respiración durante meses y por fin puede respirar. Respondí. Dolorido, pero vivo. Víctor asintió, comprendiendo. ¿Y ahora qué? Miré por la ventana hacia las calles nocturnas de Valencia, mi ciudad, que de pronto parecía nueva, desconocida, llena de posibilidades. Ahora, dije lentamente, empieza la parte difícil, reconstruir. Los días siguientes transcurrieron como en una extraña calma tras la tormenta. Regresé al apartamento la misma noche de la cena para recoger algunas pertenencias esenciales. Lucía no estaba allí. Mejor así, no teníamos nada más que decirnos. Dejé las llaves sobre la mesa del recibidor junto a una nota con la dirección de mi abogado. Simple, directo, sin dramas innecesarios. Me instalé temporalmente en casa de mis padres, quienes habían regresado recientemente de su retiro en Alicante al enterarse de lo sucedido. Mi madre, con esa intuición que solo las madres tienen, no me abrumó con preguntas ni consejos. Simplemente preparó mi habitación de la infancia, cocinó mis platos favoritos y me dio el espacio que necesitaba para procesar todo lo ocurrido. «El tiempo pondrá cada cosa en su lugar», fue lo único que dijo mientras servía una tortilla de patatas que olía a hogar y consuelo. Mi padre, más práctico, se limitó a ofrecerme ayuda con los trámites legales que se avecinaban, respetando mi decisión de manejar el divorcio a mi manera. La noticia de lo sucedido en la cena se propagó como la pólvora por los círculos profesionales y sociales de Valencia. El teléfono no dejaba de sonar. Amigos preocupados, colegas curiosos, incluso algunos clientes queriendo expresar su apoyo. Agradecí la solidaridad, pero mantuve las conversaciones breves. No quería convertir mi dolor en un espectáculo público ni mi venganza en tema de tertulias. En el bufete, las consecuencias fueron inmediatas. Don Alejandro, fiel a su palabra, convocó una reunión de socios donde presentó las pruebas de las irregularidades cometidas por Carlos. La decisión fue unánime. Expulsión inmediata con una denuncia ante el Colegio de Abogados por conducta profesional impropia. Su carrera en Valencia estaba efectivamente terminada. Me ofrecieron ocupar su despacho, más amplio y en mejor ubicación que el mío, pero decliné. No quería nada que hubiera sido suyo, ni siquiera su espacio físico. Prefería construir mi nueva posición desde cero, con mis propios méritos. Una mañana, apenas una semana después de la cena, recibí una llamada inesperada. Era la madre de Lucía. «Javier, hijo». Su voz sonaba cansada, envejecida de repente. «¿Podríamos vernos?».
Entenderé si no quieres, pero me gustaría hablar contigo. Acordamos encontrarnos en una cafetería cerca de la estación, donde ella tomaría su tren de regreso a Sevilla. Cuando llegué, me sorprendió lo frágil que parecía, como si los eventos recientes hubieran drenado toda su vitalidad. No vengo a defender a Lucía. Comenzó después de que nos sirvieran café. Lo que hizo es imperdonable. Vengo a pedirte perdón yo, por haberla criado así, por no haber visto las señales. Doña Carmen, respondí tomando su mano arrugada entre las mías. Usted no tiene nada que ver con las decisiones de su hija. Lucía es adulta y eligió su camino. Asintió tristemente. Aún así siento que he fallado. Después de la muerte de su padre, quizás fui demasiado indulgente, quizás. No se torture, la interrumpí suavemente. Hay personas que simplemente eligen mal, independientemente de su crianza. Me contó entonces que Lucía había aparecido en su casa de Sevilla el día después de la cena, llorando, buscando refugio y comprensión. Para su sorpresa, doña Carmen se había mantenido firme. Le dije que no podía quedarse conmigo, que necesitaba enfrentar las consecuencias de sus actos. Sus ojos se humedecieron. Fue lo más difícil que he hecho como madre, pero sé que fue lo correcto. ¿Sabe dónde está ahora? Con una prima en Madrid, creo. No ha querido decirme mucho. Hizo una pausa, dudando. Me pidió que te preguntara si habría alguna posibilidad de arreglar las cosas. Negué con la cabeza. Lo siento, pero no. Algunas traiciones son definitivas. Asintió, comprendiendo. Antes de despedirnos, sacó un pequeño paquete de su bolso. Encontré esto entre las cosas que Lucía dejó en casa. Creo que te pertenece. Era el reloj de mi padre, aquel que Lucía había declarado perdido y que había visto en las fotografías con Carlos. Lo tomé con un nudo en la garganta. Gracias, fue todo lo que pude decir. No, gracias a ti, Javier, por ser el hombre honorable que mi hija no supo valorar. Nos despedimos con un abrazo sincero. Mientras la veía alejarse hacia los andenes, pensé en lo extraño que era mantener algunos vínculos mientras otros se rompían irremediablemente. Esa misma tarde recibí un email de Carlos. Lo abrí con cautela, esperando amenazas o recriminaciones. En su lugar, encontré algo sorprendente, una confesión completa. Admitía todo, desde el inicio de su relación con Lucía hasta los planes para perjudicarme profesional y económicamente. Incluso detallaba transacciones y fechas específicas que yo desconocía. Al principio no entendí sus motivos para semejante autodenuncia, hasta que llegué al final del mensaje. Espero que esto sirva para cerrar este capítulo de manera civilizada. A cambio, te pido discreción sobre ciertos asuntos que podrían perjudicar mi reintegración profesional en Madrid, donde planeo restablecerme. Sonreí ante su ingenuidad. Incluso ahora, después de todo, seguía creyendo que podía negociar, que podía controlar la situación. No le respondí. Simplemente reenvié el email a don Alejandro y a mi abogado, quienes sabrían darle el uso apropiado. El proceso de divorcio avanzó con sorprendente rapidez. Lucía, acorralada por las evidencias y la confesión de Carlos, no tuvo más remedio que aceptar mis términos. El documento que había firmado creyendo que era para una hipoteca resultó inatacable legalmente. No era exactamente una renuncia a sus derechos, como le había hecho creer en la cena, sino un acuerdo de separación de bienes retroactivo que había preparado cuidadosamente con mi abogado, aprovechando un vacío legal. Al firmarlo voluntariamente, Lucía había renunciado a cualquier reclamación sobre el patrimonio que yo había generado durante nuestro matrimonio. No busqué arruinarla económicamente. No me interesaba reducirla a la miseria, ni prolongar innecesariamente nuestro vínculo a través de batallas legales. Le cedí el apartamento y una cantidad razonable para que pudiera rehacer su vida. No por generosidad, sino por la necesidad de cerrar esa puerta definitivamente. Una tarde, mientras revisaba los últimos documentos del divorcio en mi nuevo despacho, recibí una visita inesperada. Era Marta, la joven pasante que Carlos había intentado utilizar en su plan. «Señor Ferrer», dijo tímidamente desde la puerta, «¿puedo hablar con usted un momento?» La invité a pasar. Parecía nerviosa, jugando constantemente con un bolígrafo entre sus dedos.
Quería agradecerle, comenzó, por no haber tomado acciones contra mí. Sé que podría haberme denunciado por intento de falso testimonio. Fuiste manipulada, Marta. Carlos abusó de su posición y de tu inexperiencia. Asintió, avergonzada. Aún así debí haber sido más fuerte, debí haberme negado. A veces es difícil decir que no a quienes tienen poder sobre nosotros, respondí, pensando en mi propia historia con Lucía. Lo importante es aprender de la experiencia. Después de un momento de silencio, me miró con determinación. He decidido dejar el bufete. Voy a terminar mis prácticas en otro despacho. Empezar de nuevo. ¿Estás segura? Don Alejandro te tiene en alta estima, especialmente después de cómo manejaste esta situación. Estoy segura. Necesito distanciarme de todo esto, construir mi carrera sobre bases más sólidas. Comprendía perfectamente esa necesidad de nuevo comienzo. Le ofrecí escribirle una carta de recomendación y utilizar mis contactos para ayudarla a encontrar un buen despacho. Gracias, dijo con una sonrisa sincera. Y señor Ferrer, lo que hizo en la cena, la forma en que manejó toda la situación, fue magistral. Carlos y Lucía merecían esa lección. Cuando se marchó, me quedé pensando en sus palabras. ¿Había sido realmente magistral mi venganza? ¿O simplemente había respondido a la crueldad con más crueldad, aunque fuera de forma más sofisticada? La línea entre justicia y venganza siempre es difusa, y yo no estaba seguro de en qué lado me encontraba. Los rumores sobre Carlos y Lucía continuaron circulando. Supe por contactos en Madrid que él había intentado establecerse allí, pero su reputación lo había precedido. Ningún bufete importante quería arriesgarse a contratarlo. Eventualmente, aceptó un puesto mediocre en un pequeño despacho de provincias, muy por debajo de sus ambiciones. Lucía, por su parte, había intentado reconciliarse con su madre, sin mucho éxito. Doña Carmen, mujer de principios firmes, mantenía una distancia que era quizás su propia forma de hacer justicia. Según me contó en una de nuestras ocasionales llamadas telefónicas, Lucía había comenzado a trabajar en la tienda de una prima, un empleo modesto que contrastaba dramáticamente con el estilo de vida al que estaba acostumbrada. Parece arrepentida, me dijo doña Carmen en una ocasión, pero ya no sé distinguir cuándo es sincera y cuándo actúa. El verdadero arrepentimiento se demuestra con acciones, no con palabras. Respondí, sorprendiéndome a mí mismo con una sabiduría que no sabía que poseía. A medida que pasaban las semanas, notaba cómo el peso de lo sucedido comenzaba a aligerarse. Ya no me despertaba en mitad de la noche reviviendo momentos de humillación. Ya no sentía esa opresión en el pecho cuando pensaba en ellos juntos. El dolor seguía ahí, pero transformado en algo diferente, menos agudo, más reflexivo. Una noche, cenando con Víctor en su restaurante, me preguntó si me arrepentía de algo. De confiar ciegamente quizás. Respondí tras pensarlo. De no haber visto las señales que estaban ahí desde el principio. ¿Y de tu venganza? ¿Te arrepientes de cómo manejaste las cosas? La pregunta me hizo reflexionar. No me arrepiento de haber buscado justicia, dije finalmente. Pero a veces me pregunto si al hacerlo no me convertí un poco en lo que despreciaba. Víctor sonrió comprensivamente. La diferencia está en que tú usaste la verdad como arma, no la mentira. Expusiste hechos reales, no fabricaste calumnias. Hay honor en eso, Javier. Quizás tenía razón. Quizás la línea entre justicia y venganza no es tan importante como la línea entre verdad y mentira. O quizás solo intentaba consolarme, ayudarme a vivir con las decisiones que había tomado. Lo cierto es que, mientras brindábamos por los nuevos comienzos, sentí que la página finalmente empezaba a girarse. El capítulo de Lucía y Carlos en mi vida estaba terminando, y aunque las cicatrices permanecerían, ya no definirían mi historia. El precio de su traición había sido alto. Para ellos, la pérdida de estatus, reputación y comodidades. Para mí, la pérdida de inocencia, de confianza ciega, de esa parte de juventud que cree en los para siempre. Pero también había ganado algo invaluable. La certeza de mi propia fortaleza, la capacidad de levantarme después de la caída y, sobre todo,
la libertad de escribir un nuevo capítulo en mis propios términos. El otoño valenciano trajo consigo no solo un cambio en el color de las hojas del jardín del Turia, sino también en mi perspectiva de la vida. Habían pasado 6 meses desde aquella cena que marcó el fin de mi matrimonio y el comienzo de una existencia diferente. El divorcio estaba finalizado, los asuntos legales resueltos, las heridas empezando a cicatrizar. Me había establecido en un pequeño ático en el barrio de Ruzafa, un espacio luminoso y abierto que contrastaba con el apartamento sombrío que había compartido con Lucía. Aquí no había recuerdos traicionados, solo posibilidades. Desde mi terraza podía ver los tejados multicolores del barrio, las cúpulas de las iglesias a lo lejos, y en las noches claras, incluso un fragmento de mar en el horizonte. Era un lugar para reconstruirse. En el bufete, mi nueva posición como socio director trajo consigo responsabilidades que me mantenían ocupado y centrado. Don Alejandro, que planeaba su retiro definitivo para el próximo año, me asesoraba pacientemente, compartiendo la sabiduría acumulada en décadas de profesión. Nuestra relación se había transformado en algo que trascendía lo profesional. Era un vínculo casi paternal que ambos valorábamos. El derecho es como un jardín, Javier, me dijo una tarde mientras revisábamos casos antiguos en su despacho. Puedes utilizarlo para construir muros que separen a las personas o puentes que las unan. La elección siempre es tuya. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Durante mi matrimonio y especialmente durante mi venganza, había utilizado el derecho como un muro, como un arma. Ahora aspiraba a algo diferente. Comencé a orientar el bufete hacia áreas que siempre me habían interesado, pero que habían quedado relegadas. Derecho ambiental, protección del patrimonio histórico, defensa de pequeñas comunidades frente a grandes corporaciones, causas que requerían tanto pasión como conocimiento técnico. En lo personal, la soledad ya no me pesaba como al principio. Había retomado viejas aficiones, los domingos de senderismo por la Sierra Calderona, las tardes de jazz en pequeños locales del Carmen, las lecturas que Lucía siempre había considerado aburridas o pretenciosas. Redescubrí el placer de mi propia compañía, de seguir mis propios ritmos sin justificarme ante nadie. Una tarde, mientras tomaba un café en la terraza del mercado de Colón después de una reunión con clientes, sentí una mirada sobre mí. Al levantar la vista, reconocí a Elena, una antigua compañera de facultad que no veía desde hacía años. Nos saludamos con la familiaridad que solo otorgan las experiencias compartidas en juventud. Ella era restauradora de arte en el Museo de Bellas Artes, divorciada como yo, aunque sus circunstancias habían sido menos dramáticas. Siempre pensé que acabarías en política, no encerrado en un bufete, comentó mientras compartíamos recuerdos de nuestros años universitarios. La vida raramente sigue los planes que hacemos a los 20. Respondí con una sonrisa. ¿Te arrepientes? La pregunta me hizo reflexionar. No. Cada decisión, cada error incluso, me ha traído hasta aquí. Y aquí no está tan mal, ¿verdad? Intercambiamos números. Quedamos para cenar la semana siguiente. No había expectativas románticas, solo el confort de reconectar con alguien que me conoció antes de todo, antes de Lucía, antes del éxito profesional, antes de la traición y la venganza. Alguien que recordaba al Javier idealista que quería cambiar el mundo, no solo ganar casos. Esa noche, paseando por el cauce del río Turia, ahora convertido en el parque que vertebra la ciudad, pensé en cómo las personas entramos y salimos de la vida de los demás, a veces dejando huellas profundas, a veces apenas un roce. Lucía había dejado un cráter sin duda, pero incluso los cráteres con el tiempo se llenan de nueva vida. 2 semanas después, recibí una carta que me dejó momentáneamente sin aliento. El remitente era Lucía. Mi primer impulso fue romperla sin leerla, pero algo me detuvo. Quizás la curiosidad, quizás la necesidad de comprobar que sus palabras ya no tenían poder sobre mí. La carta era breve, escrita a mano con esa caligrafía elegante que siempre había admirado. No pedía perdón explícitamente, lo cual me pareció coherente con su personalidad. En su lugar, ofrecía una especie de explicación.
cómo su ambición desmedida, sus inseguridades, la habían llevado a valorar más las apariencias que lo auténtico. Reconocía que lo que habíamos tenido al principio había sido real, pero que ella misma lo había envenenado con expectativas imposibles, con deseos que ninguna relación podría satisfacer. No espero tu perdón, concluía, ni siquiera tu comprensión. Solo quería que supieras que he entendido lo que perdí y el daño que causé. Estoy intentando ser mejor, aunque sea tarde para nosotros. Guardé la carta en un cajón sin responderla. No sentía rencor, pero tampoco la necesidad de reabrir esa puerta. Algunos capítulos deben quedarse cerrados, algunas historias terminadas. Ese mismo fin de semana, visité a mis padres en su casa de la Huerta Valenciana. Mi madre había preparado paella, como cada domingo, y mi padre abría una botella de vino mientras me contaba sobre sus nuevos proyectos de jardinería. La normalidad de la escena, la calidez familiar que ni siquiera mis años con Lucía habían logrado replicar, me llenó de una gratitud inmensa. «Te veo bien, hijo», comentó mi madre mientras servía el postre. «Más tranquilo». «Lo estoy», confirmé. «He hecho las paces con lo que pasó». «¿La has perdonado?», preguntó mi padre, siempre directo. Reflexioné un momento. No se trata tanto de perdonarla a ella como de perdonarme a mí mismo. Por no ver lo que tenía delante, por convertirme en alguien que no reconocía durante mi venganza. Asintieron, comprendiendo. No necesitábamos más palabras. En nuestra familia, los sentimientos importantes siempre se habían comunicado más en silencios que en discursos. De regreso a la ciudad, decidí dar un rodeo por la playa de la Malvarrosa. El Mediterráneo estaba agitado esa tarde, con olas grises rompiendo furiosamente contra la orilla. Me quité los zapatos y caminé por la arena húmeda, dejando que el agua fría me acariciara los pies. Había algo purificador en ese contacto, en sentir la inmensidad del mar frente a la pequeñez de mis problemas. Recordé entonces una conversación con Víctor. Semanas atrás, cuando me preguntó si creía en el karma, en que cada uno recibe lo que merece. «No estoy seguro», le había respondido, «pero creo que nuestras acciones construyen el mundo en el que vivimos. Si siembras traición, es difícil cosechar lealtad». «¿Y qué has sembrado tú con tu venganza?», había cuestionado, siempre provocador. La pregunta me había perseguido desde entonces. ¿Había perpetuado un ciclo de dolor, aunque fuera justificado? ¿O había establecido un límite necesario marcando lo que no estaba dispuesto a tolerar? Allí, con la mirada perdida en el horizonte marino, comprendí que quizás no existía una respuesta única. La vida raramente se divide en categorías tan simples como correcto o incorrecto. Lo importante no era juzgar el pasado, sino decidir qué hacer con el presente. Y mi presente estaba lleno de posibilidades. El bufete crecía en la dirección que yo había soñado. Tenía proyectos apasionantes, nuevas amistades, relaciones familiares fortalecidas por la adversidad. Incluso había vuelto a escribir, algo que había abandonado tras la universidad. Pequeños relatos, reflexiones jurídicas, pensamientos sobre la naturaleza humana y sus contradicciones. Escribir era mi forma de procesar lo vivido, de extraer significado del caos. Una mañana de diciembre, mientras preparaba un caso importante, recibí una llamada de don Alejandro. Su voz sonaba cansada pero decidida. «Javier, he estado pensando. Es hora de que te haga una propuesta formal». Me explicó su plan. Adelantaría su retiro y me cedería completamente la dirección del bufete. No solo eso, quería que cambiáramos el nombre a Montero and Ferrer, reconociendo oficialmente mi posición no solo como socio, sino como heredero de su legado. «¿Estás seguro?», pregunté, conmovido por lo que ese gesto significaba. «Es un gran honor, pero su nombre es el prestigio del bufete». «Precisamente por eso quiero que lo compartas», respondió. «Un nombre es un compromiso, una responsabilidad, y no conozco a nadie que entienda mejor el peso de las responsabilidades que tú, Javier». Acepté, consciente de que comenzaba una nueva etapa. Esa tarde, después de formalizar el acuerdo, don Alejandro me entregó un sobre. «Esto llegó para ti hace unos días».
dijo. No sabía si dártelo o no, pero creo que tienes derecho a decidir por ti mismo. Era un recorte de periódico de un diario de Barcelona. Una pequeña nota en la sección de sociedad anunciaba el compromiso de Carlos Mendoza con la hija de un importante constructor. La foto mostraba a la pareja sonriente, él con ese aire de triunfo que tan bien recordaba. Parece que ha caído de pie, comenté, sintiendo una punzada inesperada. No de celos, sino de algo más complejo. ¿Indignación porque no hubiera sufrido más consecuencias? ¿Incredulidad ante la capacidad humana para reconstruirse incluso después de la deshonra? Don Alejandro me observó con esa mirada penetrante que desentrañaba intenciones ocultas en los testigos más hábiles. ¿Te molesta que haya rehecho su vida? Reflexioné honestamente. No. Me sorprende que haya encontrado a alguien dispuesto a confiar en él, sabiendo su historial. Quizás ella no lo sabe, sugirió. O quizás cree que las personas pueden cambiar. ¿Usted lo cree? ¿Que alguien capaz de tanta manipulación puede realmente cambiar? El anciano suspiró, mirando por la ventana hacia la plaza del ayuntamiento, donde los trabajadores montaban ya las luces navideñas. Creo que todos somos capaces de lo mejor y lo peor, dependiendo de las circunstancias y nuestras decisiones. Incluso tú, Javier, elegiste la justicia sobre la compasión cuando diseñaste tu venganza. Sus palabras no contenían reproche, solo una constatación. Asentí, reconociendo su verdad. Ahora tienes una nueva oportunidad, continuó. Puedes construir algo diferente, algo mejor. El pasado no puede cambiarse, pero el futuro siempre está abierto. Esa noche, en mi terraza, contemplando las luces de la ciudad que se extendía ante mí, comprendí que don Alejandro tenía razón. El episodio con Lucía y Carlos había sido solo eso. Un episodio. Doloroso, transformador, pero no definitivo. No era el final de mi historia, solo un giro en el camino. Pensé en Elena, con quien había comenzado a construir algo nuevo, algo basado en la honestidad y el respeto mutuo. Pensé en mis nuevos proyectos profesionales, en las causas que ahora podría defender desde mi posición fortalecida. Pensé en mis padres, en los amigos que habían permanecido a mi lado, en las lecciones aprendidas a tan alto precio. La traición de Lucía me había roto, sin duda. Mi venganza me había mostrado aspectos de mí mismo que desconocía, algunos que no me enorgullecían. Pero las grietas, como decía Leonard Cohen, son necesarias. Por ellas entra la luz. Y ahora, por fin, podía sentirla. La luz de un nuevo amanecer, de horizontes inexplorados, de posibilidades que ni siquiera podía imaginar. No sabía exactamente qué me depararía el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba genuinamente emocionado por descubrirlo. Valencia se extendía ante mí, vibrante y acogedora. Mi ciudad, que había sido escenario de mi dolor, ahora se ofrecía como lienzo para una nueva vida. Una vida construida no desde el resentimiento o la desconfianza, sino desde la sabiduría que solo otorgan las cicatrices. Levanté mi copa hacia el cielo estrellado, brindando silenciosamente, por los finales que permiten nuevos comienzos, por la justicia que, aunque imperfecta, trae equilibrio, por la capacidad humana de renacer, incluso desde las cenizas de la mayor traición, y sobre todo, por mí mismo, por haber sobrevivido a la tormenta sin perder completamente mi esencia, por haber encontrado un camino de regreso a la luz. No era el mismo Javier que antes de conocer a Lucía, ni el mismo que había planificado meticulosamente su caída. Era alguien nuevo, forjado en el fuego de la experiencia, más sabio, más cauto quizás, pero también más auténtico. El pasado no podía cambiarse, pero ya no me definía. El futuro, con todos sus misterios y promesas, me esperaba, y yo por fin estaba listo para recibirlo con los brazos abiertos.